Hola, buenos días, bienvenidos de nuevo a mi canal. Pues mira, hoy os traigo un caso que probablemente muchos ni siquiera hayáis oído hablar de él, porque es un caso, bueno, pues que sucedió en Estados Unidos y bueno, sé que esos casos pues por lo general y lamentablemente pues no suelen interesar lo suficiente, pero sinceramente son casos que, bueno, pues que son casos muy graves, que son cosas que han pasado, que son dignas de conocer, desde luego, de escuchar y de ver de qué es capaz de hacer el ser humano, ¿no? Es un caso además muy conocido, ¿vale? Aunque aquí en España no haya tenido tanta relevancia, pero es un caso lo suficientemente conocido como para haber cambiado ciertas cosas y de hecho se han hecho películas al respecto, se han estrenado documentales en todas las plataformas digitales respecto a este caso, porque fue algo realmente terrible, muy grave lo que pasó con este chico y bueno, os recomiendo que, bueno, lo primero, ya os digo que os suscribáis a mi canal para poder seguir trayendo este tipo de vídeos, os animo porque, bueno, yo creo que hay temas que aunque no nos afecten tan directamente porque quieras que no, bueno, pues no son en España, pero no dejan de ser casos que tienen una tela muy grande, que son muy dolorosos y la verdad, hay que ponerse en el lugar también de este tipo de chicos que sufren esas injusticias y por supuesto, ni qué decir tiene de la familia, ¿no? Que tiene que asumir lo que le han hecho a esta persona, ¿no? Bueno, estoy hablando concretamente del caso de Matthew Shepard. Bueno, para el que no lo sepa, bueno, pues Matthew Shepard, digamos que era básicamente un chico, como podéis ver aquí, joven, que nació en Casper, Wyoming, concretamente el 1 de diciembre de 1976 y que lamentablemente falleció en Fort Collins, Colorado, el 12 de octubre de 1998, ¿no? Él era concretamente un estudiante estadounidense, como muchos otros, en la Universidad de Wyoming y que, bueno, pues tuvo la desgracia, digamos, de encontrarse con unos energúmenos xenófobos, racistas y todo lo que se les pueda llamar, que hicieron básicamente una auténtica barbaridad con él y que creo que merece la pena ser contado y que el caso sea conocido. Ya os digo por todos aquellos que no lo sepáis, porque bueno, porque lo creo y ya está. O sea, son cosas que no pueden suceder y que, en fin, yo ya os digo, no entiendo hasta dónde puede llegar la maldad del ser humano sin ninguna duda. Entonces, bueno, antes de nada, comentaros una pequeña biografía del chico, ¿no? De Matthew. Ya os digo, era el hijo mayor de Dennis y Judy Shepard, se educó en escuelas públicas dentro del distrito de Natrona, entre ellas Crest Hill Elementary School y Dean Morgan Junior High School. Recibió educación secundaria en Natrona County High School antes de transferirse a The American School in Switzerland, TASIS, y una vez graduado en el año 95, pues asistió a Catawba College y Casper College antes de mudarse a Denver. Shepard luego comenzó, digamos, su primer año de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad de Wyoming, como cualquier otro joven, lógicamente. Bueno, pues respecto a su forma de ser, pues lo de siempre, un poco pues lo describían como un joven optimista, un joven abierto, que tenía, digamos, un don especial para relacionarse con la gente. Era, digamos, el tipo de persona muy fácil, que ponía muy fácil el acceso a él, ¿no? Siempre buscaba nuevos desafíos, que tenía una gran pasión por la equidad y, muy importante, que siempre defendió la tolerancia respecto a las diferencias de las personas. Digamos que era una persona justa, una persona pues, un poco como yo, o sea que nunca ha tolerado los abusos, el bullying y todas estas cosas que existían en su momento, ¿no? Entonces, bueno, digamos que un buen día, lamentablemente, concretamente en febrero del año 1996, durante un viaje de estudio a Marruecos, mientras aún estaba en la secundaria, fue golpeado y vio lo que derivó en aislamiento y picos de depresión y ataques de pánico, obviamente, según relató su propia madre. O sea, ¿de qué otra manera va a ser cuando te sucede algo así? Y uno de los amigos de Separ temía que su depresión pudiera hacer que comenzase de alguna manera a consumir drogas mientras estuviese en la universidad. Además, bueno, pues parece ser que días antes de su asesinato le confesó a un amigo, Tim O'Connor, que era seropositivo.
Entonces, bueno, básicamente vamos a entrar en materia. Digamos que hace ya casi 3 décadas, pues se produce la muerte de este estudiante que era gay y que fue torturado y atado a un cerco en una pradera de Wyoming y que conmovió literalmente a todos los Estados Unidos. Y ahora que las cenizas de Matthew Shepard descansan en la Catedral Nacional de Washington DC, quienes lo conocieran reflexionan básicamente sobre su legado, ¿no? Lo que le pasó a este chico fue terrible, ya lo vamos a ver, lamentablemente. Judy y Dennis Shepard reconocieron a su hijo por los aparatos que llevaba en los dientes. Estaba sobre la cama de un hospital con vendas y puntos de sutura por toda la cara, manifestó su madre, y vendas alrededor de su cabeza donde el último golpe había aplastado su tallo cerebral. Manda narices. Los dedos de sus manos y de sus pies ya estaban contraídos en una posición comatosa y los tubos que tenía por todas partes le permitían a su cuerpo, digamos, seguir con vida. Uno de sus ojos estaba parcialmente abierto, de modo que podías ver sus ojos azules y podías ver sus aparatos, así que sin ninguna duda estaba claro que se trataba de Matthew, ¿no? Su cara estaba hinchada, realmente era irreconocible hasta que te acercabas realmente a él, por ese tema del aparato y demás. Y ya os digo que esto que vamos a contar puede resultar, digamos, duro para algunas personas, así que advierto que es un tema fastidiado para todos aquellos que sean especialmente sensibles. Bien. Entonces, digamos que, bueno, pues 2 noches antes, este chico, el 6 de octubre de 1998, había entrado solo en un bar de la ciudad de Laramie. El estudiante de primer año de la Universidad de Wyoming, ya os digo, era abiertamente gay y eso no suponía absolutamente ningún problema porque ya os digo que era un chaval con una capacidad pasmosa para relacionarse con todo tipo de gente. Un chico muy joven, muy majo, es decir, el típico chaval, ¿no? Pues de su edad y simplemente era gay, ya está, o sea, básicamente. Entonces acababa de reunirse con un grupo de amigos para planear la semana y era curiosamente la semana de conciencia sobre el colectivo de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales, LGTB, que se celebraría en el campus. Pero digamos que no los pudo convencer de acompañarlos a tomarse una cerveza después. Así que, bueno, en el local Fireside Lunch, el joven de 21 años acabó conversando con 2 obreros que instalaban techos, Russell Henderson y Aaron McKinney, de la misma edad que él, por esa facilidad que tenía, ya os digo. Ambos vieron a Matthew, de 1,58 metros y complexión delgada, como una presa fácil. El alguacil del condado de Albany, Dave O'Malley, quien lideró la investigación del caso, afirma: en su propia declaración, McKinney dijo que él y Russell fueron al baño del bar Fireside y planearon actuar como si fueran gays para ganarse la confianza de Matthew. Así que el tema de la orientación sexual estuvo ahí desde el comienzo del contacto, lamentablemente. Qué triste. Bueno, aquí podemos ver el careto de estos 2 malnacidos desgraciados que ojalá se pudran en el infierno, básicamente, porque no tengo palabras. Y digamos que los asesinos le dijeron luego a la policía que planearon atraer a Matthew hasta la camioneta de McKinney para poder robarle. Una vez en su vehículo, McKinney sacó un arma, le pegó a Shepard y le quitó su billetera en la que había básicamente $20, ¿no? Se alejaron en el coche hasta 1 kilómetro del pueblo a través de un camino de tierra que terminaba en una rocosa pradera con maleza y pasto. Henderson usó la cuerda de un tendedero para atar a Matthew a una cerca hecha con troncos y McKinney empezó a golpear a su rehén ferozmente con la culata del arma. Menuda salvajada. O'Malley afirma que el estudiante fue golpeado en la cabeza y la cara entre 19 y 21 veces con la parte trasera de un revólver Smith & Wesson muy grande.
La única vez que he visto esas lesiones tan dramáticas fue en accidentes de tráfico de alta velocidad, donde el cráneo tiene fracturas por una compresión extremadamente violenta. Hay que ser malo de cojones para hacer cosas de este tipo. De verdad que siento un profundo odio, lo siento mucho por este tipo de gentuza lamentable, que os deseo lo peor. Entonces, básicamente estos dos individuos le robaron los zapatos de charol, además, a su víctima, y básicamente lo dejaron agonizando. Y ahora vamos a ver dónde, ¿no? Para que veáis, en fin, yo alucino. El pobre chaval permaneció literalmente 18 horas atado a unos troncos y expuesto al frío, ya os digo, en una cerca para ciervos. La noche siguiente, un adolescente que se había caído de su bicicleta de montaña, pues se fijó en lo que él pensó en un principio, fijaos el tema, que era un espantapájaros caído, un disfraz de Halloween, hasta que se da cuenta de que no, de que era una persona. Así que, claro, evidentemente avisa a las autoridades y concretamente la policía Reggie Flutis acudió a la escena. De pie en el mismo lugar, la antigua agente recuerda ahora: Matt estaba con la espalda apoyada y sus brazos detrás de él. Daba respiros largos y espaciados. Pensé que era mucho más joven porque era muy bajito. Efectivamente, para ser un chico medía solo 1,58, ¿no? Flutie, de 57 años y ya fuera de servicio, intentó abrir la boca de Matthew para que pudiera respirar mejor, pero esta estaba firmemente cerrada. Recuerda que intentó revivirlo diciéndole: pequeño, aquí estoy, vas a estar bien, aguanta, no te rindas, vamos, tú puedes. En fin. Bueno, aquí podemos ver al policía O'Malley, que fue el que manifestó que, bueno, que básicamente nunca había visto nada igual, salvo en accidentes, ya os digo, de tráfico de alta velocidad, por el tipo de fracturas que tenía el pobre chaval, no por la extremada violencia que se había utilizado contra él. Y ya os digo, bueno, es que un caso horrible. Y luego aparte, pues la pobre mujer que recurrió en ese momento cuando fueron avisadas las autoridades, y que cuando se encontró semejante escena, pues os podéis imaginar, la mujer hizo todo lo que pudo, lógicamente, pero lo único que pudo hacer en ese momento fue básicamente eso: darle ánimos, vamos, vamos, aguanta, y etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí se puede ver en las imágenes que tenemos detrás, bueno, lo primero, a la izquierda están los dos asesinos malnacidos, ojalá os pudráis en el infierno, ya os digo. Luego tenemos a la madre, ¿vale? Que la vemos aquí, en este caso, y aquí vemos, a ver si consigo una imagen mucho mejor, la cerca donde el chico fue encontrado, exactamente como, vamos, como si hubiese sido crucificado exactamente igual que Jesucristo, o sea, una barbaridad. Bueno, Jesús de Nazaret o Jesús, para mí, ya os digo que no, en fin, no vamos a decirlo de siempre. Digamos que hoy la cerca, bueno, pues ya ha desaparecido. La antigua escena del crimen se ha convertido en un campo barrido por el viento, con algunos cactus esparcidos y huellas de antílopes entrecruzadas. Y digamos que no hay nada que indique que ese lugar, o que este fuese el lugar donde en su momento ocurrió esa agresión letal que cambió a Estados Unidos. Matthew no solo tenía el bulbo raquídeo aplastado, sino también fracturas de los golpes del 357 Magnum de McKinney. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué gentuza, macho! En fin, sus padres viajaron a toda prisa hasta el hospital del estado de Colorado desde Arabia Saudita, donde Dennis Shepard trabajaba como inspector de plataformas petrolíferas, pero su hijo lamentablemente nunca recuperó la conciencia y murió 5 días después del ataque, que es lo peor de todo. Perdóname, pero es que a mí estos casos, ya os digo, me ponen muy enferma porque son cosas inexplicables, porque no entiendo cómo dos chavales jóvenes pueden hacer semejante barbaridad, cómo puede existir tanto odio en alguien. O sea, es que no.
Digamos que la forma en la que fue asesinado, que el diario estadounidense New York Times comparó con la costumbre occidental de clavar literalmente un coyote muerto a una cerca para advertir a los intrusos, indignó al país. Hay que ser un salvaje, en fin, estos dos, Henderson y McKinney, que asesinos, careto, o sea, en fin. 2 días después del fallecimiento de Matthew, políticos y celebridades se reunieron en las escaleras del Capitolio de Estados Unidos para participar en una vigilia multitudinaria, lo típico, pero eso no resuelve nada. Pero el presidente Bill Clinton acusó a los atacantes de estar llenos de odio o llenos de miedo, o ambos. En todo el país, digamos que se encendieron velas en vigilias similares. Matthew Shepard murió a la vez que se cerraba una etapa cultural de inocencia para algunos, de dichosa ignorancia para los millennials de Estados Unidos. Internet comenzaba a expandirse en los hogares del país. 2 meses atrás el presidente había admitido una aventura amorosa, ya os conocéis, con una becaria de la Casa Blanca. El autoproclamado anticristo superstar Marilyn Manson lideraba las listas de los temas más escuchados. Faltaban 7 meses para que ocurriera la masacre en la escuela Columbine, y en esa época pocos podrían imaginar, y menos aún los padres de Matthew, que la gente todavía hablaría de él a día de hoy. Una colección de sus pertenencias, donada por su familia, acaba de ponerse en exhibición en el Museo Nacional de Historia Estadounidense del Instituto Smithsonian en Washington, D.C. Sus trabajos escolares, guiones de teatro, fotos y sandalias se encuentran entre los objetos expuestos para que veáis la repercusión que ha tenido, o sea que no os estoy trayendo un caso Nisu. Sus restos fueron enterrados ese viernes en la Catedral Nacional de Washington, el hogar espiritual del país, por decirlo de alguna manera, y Shepard permanecerá en la cripta del edificio neogótico junto a los restos del expresidente Woodrow Wilson, la académica pionera ciega y sorda Helen Keller y el oficial de la Marina del siglo XIX George Dewey. Se trata desde luego de un honor que no se ha concedido ni al mártir gay Harvey Milk, el político de San Francisco que también fue asesinado en 1977. En las oficinas de la Fundación por los Derechos del Colectivo LGTB del centro de la ciudad de Denver, Judy Shepard, la madre de 66 años, intentaba contener las lágrimas. Ya había predicho que la ceremonia del viernes sería más emotiva para ella que el funeral, porque después de la muerte de su hijo se sintió muy insensible. Bueno, pues aquí vemos a los padres. Ya os digo que tras su muerte se celebraron muchísimas vigilias en su honor en todo lo que fue el país. Entonces el funeral se celebró entre copos de nieve en el pueblo de la familia, en Casper, en Wyoming. Fue el 16 de octubre de 1998 y tuvieron que padecer una manifestación organizada por un predicador de Kansas aún encima, contrario a los homosexuales. En fin, el reverendo Fred Phelps de la Iglesia Bautista de Westboro y sus fieles, entre ellos sus hijos, sostenían pancartas, los muy hijos de P, con insultos homofóbicos, y le gritaban a los asistentes que el estudiante estaba ardiendo en el infierno. Tú sí que vas a arder en el infierno, maldito malnacido. En fin, lo que hay que aguantar aún encima es que tiene narices, solo porque cada uno hace lo que le da la gana, joder, o sea, pero de verdad, estas cosas es que son inconcebibles, lo pilles por donde lo pilles. Pero bueno, por suerte en estos casos, al igual que hay personajes que son auténticos diablos, como siempre he dicho, los diablos se encuentran entre nosotros y no están, pues como dice la Biblia, ¿no? Y también hubo gente que por supuesto se fue a manifestar a favor de Matthew, por suerte. Yo personalmente no sé qué es lo que habría hecho en este caso, pero vamos, yo creo que me habría lanzado contra ellos a saco ahí, no sé. Dennis Shepard, de 69 años, recuerda que las autoridades le hicieron ponerse un chaleco antibalas antes de salir de la iglesia episcopal, que había sido rastreada por perros antiexplosivos. Equipos SWAT, siglas en inglés de armas y tácticas especiales, se ubicaron al frente y detrás del edificio y francotiradores subieron a los techos de la que se estaba liando ahí por culpa de estos energúmenos.
Hasta ahora la pareja había conservado en casa la urna con las cenizas de su hijo, en parte porque les preocupaba que además su tumba fuera profanada, y su madre llegó a decir: es un gran alivio para nosotros saber que estará a salvo y protegido para siempre. Recuerda que de pequeño Matt siempre le preguntó: ¿crees que alguna vez seré famoso? Y supongo que sí llegó a serlo, añade la madre. La pareja recuerda cómo no le dieron importancia cuando de adolescente Matthew les confesó que era gay, ya que ellos lo habían adivinado por su cuenta, como suele pasar en estos casos. En el momento de su muerte, afirma Judy, el joven estaba intentando salir adelante después de haber sufrido aún encima esta agresión sex durante ese viaje de estudios a Marruecos, donde fue vio por un grupo de gente de la zona que manda cojones. Y su madre dice: nosotros sentíamos que él por fin estaba volviendo a ser el mismo y luego pasó esto. Hay gente, ya os digo, que nace estrellada y no hay forma, yo ya os digo, incomprensible. Y ya os digo que es que el pobre chaval simplemente pues, se dedicaba a estudiar y soñaba con trabajar como diplomático, además para el Departamento de Estado. Y su familia pues tiene sentimientos encontrados respecto a que sea venerado, ya que creen que él estaría incómodo por ser considerado una especie de icono perfecto. Judy señala que su hijo no fue encontrado en la cerca en una pose de crucifixión, como se había publicado erróneamente en su momento, pero da igual porque fue algo muy similar. Es decir, ahora a ver si ya os digo, se encuentra una buena imagen. Wyoming, que tiene casi tantos antílopes americanos como personas, alrededor de 500.000 de residentes, es un núcleo rural y conservador. El asesinato de Matthew avivó la percepción de que los estados vaqueros y del centro del país eran una zona peligrosa para los gays. Pero en su oficina de la ciudad de Cheyenne, el abogado de McKinney, Dion Custis, que no sé cómo se puede defender a personajes de este tipo, aseguró que se trató simplemente de un robo que salió mal, que hay que tener narices para decir algo así, aunque reconoce que la orientación sexual fue un factor. En fin, ellos, McKinney y Henderson, básicamente eran una especie de par de niños perdidos que, bueno, me voy a callar. Afirma que consumían metanfetamina a diario, al menos semanalmente, de un largo periodo de tiempo, y ya me diréis de dónde sacaban estos chicos un arma. O sea que ya tenían que ser unos elementos de cuidado, que andaban por ahí sueltos, menudo peligro. Y básicamente vienen a decir que claro, que es que la gente que usa metanfetamina, los consumidores crónicos, pierden la habilidad de racionalizar, qué casualidad que les pasara con un gay y no con cualquier otro, y tienen todo tipo de problemas mentales. No, que problemas mentales tienen está clarísimo. Sin embargo, claro, luego la propia retórica anti-gay de McKinney lo condena ante la opinión de otros, porque esta gente es tan retrasada aún encima que evidentemente hacen manifestaciones en su pleno juicio que les hace caer en su propia trampa de alguna manera. Entonces, en una confesión ante la policía, dijo que empezó a atacar a Shepard porque el estudiante había puesto su mano de atención sobre su pierna durante el trayecto en el coche. Os recuerdo que ellos ya habían pactado en el baño hacerse pasar por gays para hacerle todo esto al chaval. Con lo cual, aquí ya se está, digamos, contradiciendo y además se está confesando cuál fue el motivo, ¿no? Porque la motivación del crimen. Además, el tío afirmó que le respondió: adivina qué, no somos gays y te vamos a joder. Aunque en otra declaración a la policía dijo que Shepard simplemente se veía como si fuera a meterle mano a McKinney. Ya en la cárcel, después de ser arrestado, el individuo supuestamente escribió a la esposa de otro preso estas palabras: siendo un homofóbico muy borracho, me puse como loco y empecé a darle con la culata al maricón con mi arma lista en mano. Es que tiene tela la cosa. Qué vergüenza de mundo, qué vergüenza de país, qué vergüenza de gente, qué vergüenza de humanidad. En fin, no tengo palabras. En la corte, los abogados de McKinney arguyeron que Matthew había desatado la furia aún encima de su cliente al tocarle la pierna, pero el juez desechó este argumento de pánico a los gays, porque ya os digo que es que encima los tíos habían tenido la mala idea ya desde el primer momento, ¿no?, de pactar esta agresión.
Y tal estrategia legal en la que los defensores de criminales en casos de agresión violenta alegan que fueron provocados aún encima por avances no bienvenidos de personas de su mismo sexo, todavía es admisible en todos los estados del país, a excepción de 3, según el Instituto Williams de la Escuela de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles. O'Malley, el policía que os he mostrado anteriormente, rechaza cualquier intento de restarle importancia al elemento anti-gay en el asesinato. Básicamente manifiesta: nunca descartamos que la motivación inicial fuera el robo, afirma, pero esa dejó de ser la causa desde el comienzo del contacto. En mi opinión, sin ninguna duda, fue un auténtico crimen de odio. Ambos asesinos están cumpliendo cadena perpetua por secuestro y asesinato. Ninguno accedió a dar una entrevista, según el Departamento Correccional de Wyoming. El proceso judicial también es recordado por una contraprotesta cuando la Iglesia Bautista de Westboro regresó para la declaración de culpabilidad de Henderson en abril del 99. Los amigos de Shepard estaban preparados para evitar que se robaran el foco una vez más. Muy bien hecho. Tuvimos esta idea de poner unas alas gigantes que bloquearan los letreros, afirma Jean Osborne, quien presidía la asociación LGTB de la Universidad de Wyoming, al momento de la muerte de Matthew. Bueno, lo primero, aquí tenéis la imagen real del cerco, como podéis ver, que bueno, no fue una crucifixión, pero como si lo fuera, o sea, lo dejaron ahí atado, con no sé cuántos mil golpes el hombre, en fin, yo no quiero ni imaginar en qué estado lo dejaron, muriéndose de frío, congelado y encima sin fallecer, es decir, estando más muerto que vivo, pero todavía sobreviviendo, tuviendo que padecer, no quiero saber lo que. ¿Vale? Y bueno, básicamente ya os digo, ahora os mostraré, si encuentro la imagen de la protesta que se lidera por parte de los amigos de Matthew con esas alas de ángeles, y también si puedo mostraré alguna foto del maldito Fred Phelps, que era el reverendo que aún encima protestó con esa manifestación anti-gays, que es que menudo desgraciado. En fin. Con atuendos hechos con sábanas blancas, cinta adhesiva y tubos de PVC, se pararon delante de Phelps y sus fieles, poniendo la otra mejilla a su intolerancia. Osborne recuerda al religioso y a sus seguidores diciendo, vamos, que esta gente diga que es religiosa, en fin, por eso ya os digo que el tema de la religión es una milonga de 3 pares de narices y la gente se excusa en eso precisamente para cometer todo tipo de delitos y para ser unos desgraciados. Básicamente, bueno, pues digamos que el religioso decía: son una desgracia, podemos percibir el olor a azufre en ustedes, etc. Otro participante de la contraprotesta, Nicole Bundurán, dice que literalmente podía sentir el aliento de Fez detrás de su cuello. Y este episodio se recreó de hecho en la película del canal HBO en el año 2002, El Proyecto Laramie. Apodada la acción Ángel, se repitió hace 2 años en Orlando, en Florida, con la misma iglesia que intentó perturbar los funerales de las víctimas homosexuales del tiroteo masivo en la discoteca Pulse. La muerte de Matthew inspiraría más obras de teatro, musical y poesía. Elton John, por ejemplo, le compuso la canción American Triangle, en la que la compara con la muerte de un ciervo cazado por 2 coyotes, porque es que fue eso, una caza. La familia del estudiante fundó también la Fundación Matthew Shepard, que ayudó a que se extendiera la Ley Federal de Crímenes de Odio, para que incluyera la orientación, sexo o el género o la discapacidad. Judy y Denise estaban en la Casa Blanca con el entonces presidente Barack Obama en 2009 para presenciar la firma de Ley de Prevención de Crímenes de Odio Matthew Shepard y James Byrd Jr. James Byrd Jr. concretamente fue un afroamericano también asesinado en Texas en julio de 1998 por 3 supremacistas blancos que lo ataron a una camioneta y lo arrastraron. En fin, asesinatos de odio lamentablemente hemos visto muchos, por desgracia, y todavía a día de hoy lo sigue habiendo, como le pasó al pobre Samuel Luiz en Coruña hace bastante poco, y del que tengo un vídeo también en mi canal.
Así que no pensemos que esto pasaba antes, sigue pasando a día de hoy, lamentablemente, porque sigue habiendo mentes indecentes, mentes que no dan más, no dan para más, no son capaces de abrir, son digamos, tan... es que no quiero utilizar insultos demasiado, tan más que nada porque me censuren el vídeo, no por otra cosa, o sea, pero hay que tener una mente realmente cerrada y una mente torpe, una mente de estúpido perdido para no poder ver más allá de tus narices, ¿no? O sea, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, digamos que su causa ha dado un salto drástico en el país en las últimas décadas. Cuando su hijo murió, el matrimonio entre personas del mismo sexo estaba prohibido en todos los estados de esta nación. Y ahora, bueno, pues por suerte forma parte de la legislación nacional, ¿no? Entonces, bueno, por suerte o por desgracia, estas cosas hacen que algunas cosas cambien. Aunque ya os digo que lamentablemente hay cosas que en fin. Pero los activistas consideran que su batalla por la igualdad no ha acabado. Wyoming está entre los 5 estados que carecen de una ley que penalice los crímenes de odio. En otros 15 estados estas leyes no cubren de manera expresa a quienes se convirtieron en víctimas por su orientación sexual, según el grupo de presión Human Rights Campaign, Campaña de Derechos Humanos. El grupo también denuncia que los estadounidenses LGTB, que yo no sé cómo se pueden ser despedidos por su orientación sexual en 29 estados. Judy cree que los derechos de esta comunidad dieron un giro bajo el gobierno del presidente Donald Trump. Todos están en ese círculo de familiaridad con actitudes religiosas de la extrema derecha. No digo nada, afirma en relación al gabinete presidencial, en particular respecto a la comunidad gay, a cualquiera que no sea cristiano, que sea un cristiano blanco heterosexual. Aquí tenemos al maldito Phelps, al maldito reverendo, homófobo, xenófobo, racista, malnacido, que yo creo que formó parte del Ku Klux Klan en su día. Vamos, me lo estoy inventando, pero no me extrañaría nada. Y digamos que Wyoming es famoso por ser el hogar de los ladrones de trenes Butch Cassidy y Sundance Keith. Con su aire western romántico y un culto por lo que está fuera de ley, es un lugar donde la línea que divide a héroe y villano se puede desdibujar. Muchos residentes de Laramie, que se autodenominan laramigos, creen que su ciudad ha sido manchada injustamente por el caso Shepard, como si el chico tuviera la culpa por encima. Algunos piensan que la cobertura de los medios fue clasista, que la víctima fue educada en un internado suizo, los culpables fueron etiquetados como basura y pueblerinos, y muchísimo peor, vamos, aún encima. Varios pobladores están convencidos de que el asesinato fue en realidad una venta de drogas que salió mal, milongas para no dormir, ya que la corte escuchó que Shepard, al igual que muchos otros estudiantes, había probado, ya me diréis, sustancias ilícitas. Gilipolleces para no dormir. Sin embargo, el sheriff O'Malley deja en claro que la evidencia no es compatible con esta teoría. ¿Qué es lo que cuenta? Las evidencias. El bar Old Buckhorn en Laramie tiene un espejo con un agujero de bala y paredes decoradas con cabezas de antílopes, búfalos y gatos monteses. Uno de los clientes, Justin Bradmet, que se describió a sí mismo orgullosamente como basura blanca de tercera generación, dice que el progreso en Estados Unidos, en términos de derechos de los homosexuales desde la muerte de Shepard, es encomiable. No obstante, él y su amigo Bryce, un leñador, se muestran escépticos de que el asesinato haya sido un crimen de odio. En fin, ya gustos hay para todos, lamentablemente. Es lo que tiene Wyoming, dice Bradmet, un carpintero de 29 años de edad que mientras fuma un cigarrillo afuera del pub, aquí todos son mitos, historias y cuentos. Mito tu santa bendita, en fin. ¿Quién sabe realmente lo que pasó? ¿Sabes? De un lado piensan que fue un crimen de odio y creo que necesitaban que fuera un crimen de odio. Por aquí que te vi, malnacido. Y del otro lado está el tipo de mierda que sucede en este estado todo el tiempo. Al otro lado de la ciudad hay un mundo diferente. En medio del impresionante campus de $100 millones de la Universidad de Wyoming se encuentra el único monumento público del estado dedicado a Matthew Shepard, un banco. Es que qué barbaridad, qué miedo, qué terror, solo en la noche
golpeado hasta casi la muerte, con ese frío. Dios mío, yo es que... Madre mía, pobrecito. Se tuvo que persuadir a la familia para que aceptara esa dedicatoria, ya que temían que fuera objeto de vandalismo. Por suerte no lo ha sido, cosa que me sorprende. Algunos estudiantes LGTB que se agrupan en el banco dicen que generalmente se sienten seguros en Laramie, aunque tienden a estar más alerta cuando se aventuran más allá de los espacios seguros de la universidad. Jess Falsing de Rock Springs, Wyoming, dice que no se atrevería a caminar por la ciudad con una pareja que tiene tela. Yen City, como se la conoce, no tiene un bar gay, aunque su segundo festival anual de orgullo gay, realizado el verano pasado, fue considerado un éxito. Hay una idea en Wyoming de que puedes vivir tu propio estilo de vida y ser quien seas, siempre y cuando no se lo tires en la cara a alguien, según manifiesta un tal Falsing, de 22 años, que se identifica como queer. Al final del último milenio, muchos en Wyoming aparentemente pensaban que ver a un gay en esas planicies altas era tan raro como ver a un jackalope, el mítico conejo con cuernos, en ese estado. El asesinato de Shepard, junto con la historia de amor gay del film de vaqueros Brokeback Mountain, que todo el mundo conoce, del año 2005, del fallecido Heath Ledger, entre otros, ayudó a disipar esa idea errónea. Creo que hace 20 años algunas personas en Wyoming honestamente no habían conocido a alguien que fuera gay o lesbiana, manifiesta Kathy Connolly, profesora de estudios de género y mujer de la Universidad de Wyoming. Hoy ya no es así. Todos comprenden que hay gays y lesbianas en sus comunidades. Esto, sin embargo, no significa que todos crean que los gays y lesbianas son bienvenidos o deseados en Wyoming. Triste, pero cierto. En 2008, la profesora Connolly fue elegida como la primera miembro abiertamente gay de la legislatura estatal. Cuenta que el año pasado se enfrentó a una reacción horrible de votantes enojados cuando presentó una medida a favor de los derechos de los homosexuales. En fin, qué triste. La demócrata es una de las pocas mujeres legisladoras de Wyoming, a pesar de que se llama a sí mismo el Estado de la Igualdad, porque en 1869 fue el primero en otorgar a las mujeres el derecho a votar, y su legislatura tiene actualmente la representación femenina más baja del país. Aquí es donde vemos el homenaje que le hacen sus amigos y compañeros LGTB, pues eso, como simulando que son ángeles, con esas sábanas blancas que habíamos comentado, básicamente. Y bueno, pues básicamente, ya os digo, nos quedamos en que se decía que a menudo el asesinato de Shepard fomentó de alguna manera una toma de conciencia a nivel nacional, aunque esto al final nunca es verdad, porque sigue existiendo esa homofobia. Al menos un estadounidense dejó de lado sus prejuicios de toda una vida por este caso, concretamente, como os he mostrado, el sheriff O'Malley. Antes de esta investigación yo era bastante homofóbico, admite el oficial de bigotes. Era malo con la población gay, porque es que siempre ha existido ahí, yo no sé por qué, claro, era como algo desde que se metió la iglesia de por medio, hablando del matrimonio, la monogamia, de todas esas basuras que son mentiras, que se sabe que eso no existe. O sea, es que lo de ser monógamos, o sea, eso no es real. O sea, eso no es real. Y ya te digo, lo digo por experiencia, es que no conozco, vamos, ni a una sola pareja que no haya tenido, y lo hablo constantemente con amigos y demás, es que esto es así. Entonces, bueno, es preferible estar casado y seguir las pautas que se supone que tienes que seguir, pero luego a la hora de la verdad, aquí todo Dios le pone los tarros a sus parejas, sea uno sea otro, me da exactamente igual. O sea, que podrá, ya os digo, haber excepciones, por supuesto, pero no es la gran mayoría. Así que bueno, el sheriff O'Malley, fijaos por dónde, ¿no? Pues claro, era el típico, pues policía, y bueno, pues los policías en aquella época también tendrían sus ideas, y dijo básicamente que era el primero en hacer bromas sobre los homosexuales y usaba la palabra marica continuamente. Pero cuando se involucró en la investigación se vio obligado a interactuar con los amigos de Matthew, que en muchos casos eran gays y lesbianas,
y muy rápidamente comenzó a dejar de lado su ignorancia. Él mismo lo manifiesta. Comencé a dejar de lado mi ignorancia. Esa es la palabra, ignorantes. Todas aquellas personas que van en contra de otras ideas que no sean las suyas son unos ignorantes, unos necios, unos cerrados y unos etcétera, etcétera. Si un cambio así se convierte en el legado de Matthew Shepard, ahora que finalmente podrá descansar en paz, en teoría, el estado de la igualdad estará realmente a la altura de su nombre, supuestamente. Pero claro, con la barbaridad que le hicieron, en fin. Bueno, esta es una imagen ficticia, lógicamente, un dibujo para que os hagáis una idea de cómo estaba lamentablemente el pobre cuerpo de Macio ahí atado de cualquier manera a esas maderas, con la cara totalmente desfigurada, golpeada, machacada y en fin, y todavía respirando, lamentablemente. Aquí tenemos otra imagen del chico cuando estuvo en el desierto de Marruecos, que fue cuando lamentablemente sufrió esa primera agresión, que ya hay que tener mala suerte, en fin, yo. Y bueno, pues digamos que sin ninguna duda su brutal homicidio expuso de manera desgarradora lo que era la vulnerabilidad de la comunidad LGBTIQ+, ahora, frente a los crímenes de odio y la indiferencia institucional, ¿no? que en muchos casos lamentablemente los ampara. Entonces, durante más de 3 décadas su familia, especialmente su madre, pues lidera y sigue liderando esa incansable campaña para que la justicia reconociese el carácter de crimen de odio en el asesinato de su hijo y para impulsar cambios legislativos que protegieran a este tipo de personas de la violencia y la discriminación. Entonces, claro, pues lo que os comenté, que encima durante el juicio la defensa de los agresores intentó argumentar que habían actuado, ya os digo, en un arranque de ira, por descubrir que este chico era gay, que fue una estrategia legal como conocida como defensa del pánico gay, que gilipollez, que en algunos casos había sido utilizado para reducir sentencias y aún encima había servido para ello. Y menos mal que, sin embargo, en este caso esta justificación no fue aceptada por el tribunal, pero milagro también, porque en estos casos puede pasar cualquier cosa, y ambos fueron declarados culpables y espero que lo hayan pasado y lo estén pasando fatal, estén donde estén en la cárcel los muy perros. Russell Henderson, ya os digo, se declaró culpable directamente de los cargos de asesinato y secuestro, lo que encima le permitió evitar la pena de muerte. Lástima. Como resultado fue condenado a 2 cadenas perpetuas consecutivas. Por su parte, Aaron McKinney, acusado de secuestro, robo con agravantes y asesinato en segundo grado, aceptó una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional ni apelación. A pesar de la gravedad de los crímenes cometidos, la familia de Matthew optó por no solicitar la pena de muerte para ninguno de los 2 agresores. Bueno, eso ya, en fin, no me voy a meter. Así que ya os digo, gracias a la lucha de estos padres, pues bueno, al fin y al cabo se creó esa ley, Matthew Shepard, que supuso un avance crucial en esa defensa de esos derechos, que establece que los crímenes de odio no son casos aislados, y no lo son, sino parte de un problema estructural que requiere una respuesta contundente por parte del Estado, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y la violencia, por desgracia, sigue siendo una realidad cotidiana para muchas personas pertenecientes a este LGTBI, ¿no? En todo el mundo, lo que deja claro que sigue existiendo la necesidad de continuar luchando por un futuro en el que nadie sea atacado, discriminado o asesinado por su identidad u orientación sexual. Y bueno, pues de alguna manera el legado de Matthew nos recuerda que la justicia solo se logra con compromiso y que ningún crimen de odio puede quedar impune, aunque realmente no sea así. Digamos que la historia de Matthew no es solo una tragedia, sino un recordatorio del poder del activismo y la resistencia. Y aunque la ley que lleva su nombre fue un avance crucial, pues eso, la violencia contra la comunidad, como os comento, sigue presente y seguirá presente en muchas partes del mundo, cosa que a día de hoy es inexplicable. Y su legado nos recuerda que la justicia no es automática. Ya os digo que tiene que haber una lucha constante de quienes se niegan a aceptar el odio como norma
Y que honrar su memoria de alguna manera pues significa seguir trabajando por un mundo donde nadie sea atacado por su identidad o por su orientación sexual. Es que es algo que es totalmente inexplicable, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues dicho esto, vamos a meternos ya para terminar. Ya os digo, en lo que fue realmente el asesinato como tal, aunque ya os lo he contado, pero un poco para que, ya os digo, lleguéis a concebir, ¿no? A concebir hasta dónde llegó el tema, ¿no? Ya os digo que pasada la medianoche de ese 7 de octubre del año 98, cuando conoce a estos individuos, McKinney y Henderson, de 21 años tan solo, porque además eran unos niños en un bar, bueno, pues estos dos lo engañan para que se vaya con ellos en su vehículo a un área remota y en camino a dicho lugar es cuando el chaval lamentablemente empieza a ser golpeado brutalmente en la cabeza con una pistola y cuando llegan es cuando es atado a esa... al que ya os he enseñado, que es brutal, ¿no? A esa cerca y donde además McKinney lo continúa golpeando, ¿no? Constantemente, o sea que es que no se conforma con haberlo golpeado ya, sino que sigue el tío machacándole la cabeza literalmente, o sea que es que no se cortaron ni un pelo, fue una violencia desgarradora. Además de llevarse su cartera, sus zapatos y abandonarlo de esa manera. Entonces, esa misma madrugada, los agresores entraron en otro conflicto físico con unos adolescentes, además en Laramie, del cual McKinney sufrió una lesión menor de cabeza. Lástima, hombre, lástima. Cuando la policía respondió al altercado, McKinney y Henderson huyeron, dejando la camioneta ahí, donde la policía encontró tarjetas de crédito de Separ y la pistola ensangrentada que sirvieron como pruebas, menos mal, para, lógicamente, poder enjuiciarlos, ¿no? Porque hasta ese momento Separ todavía no había sido encontrado, ¿no? En el lugar de la agresión, que fue este ciclista que se cayó allí y que creyó, ya os digo, que aún atado a la cerca, pues fue descubierto 18 horas después, el pobre, 18 horas después en ese estado de su ataque a las 6 p.m., por Aaron Criffles, que paseaba, ya os digo, en bicicleta y que pensó en un principio, como os comentaba, que era un espantapájaros, ¿no? Hasta que se da cuenta y dice, hostia, y da aviso a la policía. Y ya os digo que lamentablemente es descubierto, seguía vivo, había entrado en coma y teniendo en cuenta la evidencia que se había encontrado en la camioneta, pues la policía rápidamente detiene y entrevista a McKinney y Henderson por intento de asesinato, aunque Separ aún no había muerto, pero bueno, estaba claro lo que iba a pasar, y a sus respectivas novias como encubridoras, cuidado. Todos negaron en un principio, evidentemente, haber participado en el ataque y las novias, de hecho, proveyeron una coartada falsa, las malnacidas. Separ había sufrido una fractura en el hueso occipital que se extendía hasta el frente de su oreja derecha, también tenía daños en el tronco encefálico, lo que afectaba la habilidad de su cuerpo para regular su ritmo cardíaco, temperatura corporal y otros signos vitales. Asimismo, había sufrido alrededor de una docena de pequeñas laceraciones en su cabeza, rostro y cuello. Sus heridas fueron consideradas muy serias para que los doctores pudieran operarlo y Separ nunca recobró la conciencia. Fue asistido artificialmente por máquinas e internado en terapia intensiva y durante esos días los habitantes de Laramie colocaron velas en señal de apoyo. Su muerte fue declarada a las 12:53 am el 12 de octubre de 1998 en la Putney Valley Hospital de Fort Collins. Pero es que luego además hay que tener en cuenta que esta iglesia bautista dirigida por el maldito Fred Fels, ¿no? El homofóbico este, que tiene la desfachatez de presentarse allí en el funeral y demás, utilizando esas pancartas de demás, Separ se podría ir al infierno, el SIDA mata a los putos y Dios odia a los maricas. O sea, semejante salvajada que es en ese momento para cogerlo y apalearlo directamente, así de claro te lo digo. O sea, y ya os digo, menos mal que no logró conseguir permiso para erigir un monumento de mármol o granito de 5 o 6 pies, 1,8 metros de altura, con una placa de bronce con la imagen de Separ y las palabras Matthew Separ ingresó al infierno el 12 de octubre de 1998, desafiando la advertencia de Dios. No te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer, es una abominación. Levítico 18:22. En fin, no voy a decir nada porque ya sabéis lo que opino sobre la religión. Y además, no solamente esto,
¿vale? Es que durante el juicio volvieron otra vez a lo mismo. O sea, se volvieron a presentar allí a tocarlos bien grandes. O sea, que es que no solamente en el funeral, o sea, ¿cómo se puede llegar a esa, ya os digo, a ese nivel de intolerancia, de maldad y luego en el propio juicio y demás? Menos mal que como contraparte, ya os digo, Romaine Patterson, una amiga de Separ, ya os digo, que organizó un grupo que se reunió en círculo, ¿no? Alrededor del grupo de Fels. Lástima solamente hicieran eso. Como os digo, con esas aquellas sábanas de ángeles deteniendo a los manifestantes. Y claro, allí pues se podía haber liado bien parda. Entonces, a mí, por mí, ya os digo, como si les... La policía tuvo que crear una barrera humana, ¿no? Entre ambos grupos de manifestantes y, bueno, de alguna manera, digamos que a los que estaban de parte del chaval se los denominó ángeles de la paz y acción angelical. Y la cerca en la que Separ fue atado y dejado morir, pues se convirtió, digamos, en un santuario improvisado, ¿no? Como ha pasado con la fosa de Alcázar, ¿no? Para los visitantes que no dejaron de dejar notas, flores y otros recuerdos. Y bueno, pues luego ya fue posteriormente retirada por el dueño del lugar. Por último y para terminar, deciros que varios músicos han escrito y grabado canciones sobre el asesinato. Matt Heafy, cantante, guitarra rítmica de la banda de heavy metal Trivium, escribió la canción As Sadness Will Share del disco The Crusade, refiriéndose a la víctima como The Shepherd. Del inglés El Pastor, 3 películas narrativas y un documental fueron basados en la historia del chaval. The Laramie Project, The Matthew Shepard History, Anatomy of Hate Crime y Laramie Inside Out. The Laramie Project también fue representada como una obra teatral. La obra incluye relatos de entrevistas con habitantes del pueblo de Laramie desde pocos meses antes de lo ocurrido y también declaraciones hechas años después del asesinato y que tiene como objetivo mostrar cómo reaccionó el pueblo ante el crimen. Así que básicamente vamos a quedarnos con que se ha convertido en un icono para la comunidad de LGTB, al menos en los Estados Unidos, y que, bueno, esto servirá o no servirá de algo, pero bueno, de alguna manera, pues esperemos que su muerte no haya sido para nada, en fin. La verdad es que no tengo muchas palabras más que decir porque son cosas lamentables. Y bueno, también me pareció interesante que vieses esta imagen de los que se manifestaron a favor del chaval, ¿no? De alguna manera, que también los hubo y también hay que recordarlos. Y ahora os pondré unas bonitas fotos, como hago siempre, para recordarlo de la mejor manera.